bachelor, I was certified. Nobody could tie me down, and many have tried. But here you come. Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa del Colegio de Abogados. Roque, bienvenido. Gracias, Gonzalo. Bienvenido, amigos que nos siguen como siempre por la señal de Somos Salta para iniciar un nuevo Cuarto Intermedio, Gonzalo. ¿Y qué programa que tenemos hoy, Roque? ¿Podemos anunciar algo? Sí, hemos cubierto lo que fue la colación de la diplomatura de, por ejemplo, Derecho Procesal Civil, Derecho Procesal Penal y también el curso de Derecho Laboral que se ha realizado el día jueves. Hemos estado en la colación y hemos entrevistado al doctor Pereira, que está a cargo del curso de Procesal Laboral, y también al doctor Virgili, que está a cargo del curso de Procesal Civil. Cursos que se reeditan este año, ¿no? Que ya empezó también. Se está iniciando justamente esta semana. Exactamente, sí. Bueno, y en el marco de unas jornadas internacionales que se han desarrollado acá en Salta de Derecho Procesal Civil, hemos entrevistado a un jurista brasilero, Roque. Así es, Antonio Dopazo Cabral, quien muy amablemente estuvo hablando varios minutos, 2 bloques que son realmente muy interesantes, contándonos cómo funciona el sistema procesal civil y también qué trajo y cómo ve la sociedad brasileña el famoso caso del Lava Jato. ¿Qué más tenemos para pasar? Bueno, y también se ha realizado esta semana a nivel provincial, 2 jornadas, una a la mañana y otra a la tarde, en el Colegio San Alfonso y en el Colegio San Pablo, la presentación de un libro que se llama El Libro Negro de la Nueva Izquierda, a cargo de 2 escritores, uno licenciado en Ciencias Políticas que se llama Agustín Laje y un abogado, Nicolás Márquez. Hemos conversado con ellos respecto a estos temas y también un tema vinculado a la ideología de género, a la educación sexual, en las escuelas y también al tema del aborto. Lindo programa, Roque, realmente. Así es, Gonzalo, y como siempre decimos de este programa, si usted tiene alguna duda, alguna consulta, algún problema que va a ver usted, que va a tener alguna vía legal, algún juicio a futuro, ¿qué es lo que tienen que hacer antes? Consultar con su abogado. I was certified. You stole my heart. Sin el compromiso de los conocimientos adquiridos que lo puedan ejercer noblemente, ya sea en la función de su ejercicio profesional o en la función judicial, si no concretan y materializan cada uno de esos conocimientos, el año seguramente habrá sido perdido. Es decir, que todo lo que ustedes aprendieron acá y todos los debates que seguramente se generaron deben ser materializados en el ejercicio profesional. No importa de qué lado nos encuentren, de la función judicial, Ministerio Público o el ejercicio profesional. El esfuerzo, la expectativa y mis salutaciones para todas las colegas y todos los colegas que han llegado a este recorrido con muchísima exigencia académica, y si el año pasado fue muy bueno, queremos que este año sea mucho mejor. Agradecer a los docentes, a los directores de los distintos cursos que año a año dan lo mejor de sí y se van generando y renovando muchísimas expectativas en estos conocimientos. Que no cese entre todos esa lucha por un derecho que sea justamente y fundamentalmente justo para todos los que queremos y creemos en el derecho como una herramienta de igualdad para el acceso jurisdiccional y para materializar directamente y concretamente la justicia por los que representamos a los justiciables, por aquellos que deben fallar en los fallos judiciales, por los justiciables, que sea lo mejor para todos y que haya mucho compromiso, porque esta es una vocación de servicio. Muchas gracias. Realmente es un orgullo, me parece, para el Colegio de Abogados y para la provincia de Salta en su conjunto, que exista esta iniciativa de capacitación de jóvenes abogados. Y creo que ahora hay un escalón más porque también se está buscando especializaciones y se está trabajando en ese sentido. Así que realmente la experiencia es positiva y bueno, y hoy creo que es importante que haya una colación en la cual los alumnos también tengan el reconocimiento que merecen, porque es todo un año que se editan estos cursos. También teniendo en cuenta en sí lo que es el derecho laboral y que muchas veces son las primeras actuaciones en las que tiene un joven abogado, es en el derecho laboral, como tiene el derecho de familia, por ejemplo,
Y es una rama que también ha tenido y sufrido muchos cambios normativos, sobre todo en temas de accidente de trabajo, en una legislación que continuamente el abogado se tiene que mantener actualizado. Sí, aparte de la actualización es un derecho social. El derecho laboral es un derecho social, un derecho en que influye mucho también la interacción del profesional con el sujeto, con la persona. Porque una persona que queda sin trabajo, que tiene una situación laboral compleja en un país como el nuestro, que hoy está pasando por una crisis tan profunda, realmente requiere, aparte de tener los conocimientos propios del derecho, el poder ayudar a esa persona en cuanto a la contención. Lo que hace que realmente el derecho del trabajo tenga una parte humana muy importante, aparte de la parte propiamente técnica, que es muy versátil, atento a las modificaciones, porque el derecho del trabajo sigue mucho las situaciones que se dan desde el punto de vista económico. Tenemos un derecho que es protectorio y en el cual, bueno, hay elementos que hay que tener muy presentes. Así que realmente es una especialización que se requiere hacer porque hay muchas diferencias con el derecho civil. ¿Este año va a continuar? Este año continuamos, iniciamos la semana que viene, el 17 de abril iniciamos nuevamente y bueno, están todos invitados. La semana que viene inician todos los cursos y realmente no solo mi curso, sino todos los cursos que se dictan en la escuela son de primer nivel y son de profesionales que hace años que ejercen y de reconocida trayectoria, lo que hace que desde el punto de vista de oferta educativa para profesionales es muy importante. La verdad que el año pasado fue una muy linda experiencia porque todos los años se da un curso de Derecho Procesal Civil, una iniciación al Derecho Procesal Civil. El año pasado se le dio el carácter de diplomatura y la verdad que respondió en todo sentido. Los alumnos fueron muchos más, de un promedio de 50, 60 alumnos todos los años pasamos a tener creo que 100 o 110 alumnos y el nivel académico fue mejor, se sumaron muchos profesores y el nivel de alumnos también. La verdad que los que cursaron fueron chicos por ahí abogados con un poco más de experiencia y se notó en el curso porque hubo mucha participación y digamos, al haber tanto interés de parte de los alumnos como que los profesores también se pusieron a la altura del alumnado y creció creo que el nivel académico del curso. Y algo muy importante para los jóvenes abogados, porque el derecho procesal estudiado en la facultad tiene una visión, pero es totalmente otra a la hora de litigar, ¿no? Que es el día a día. Sí, eso justamente nosotros tratamos de darle todos los años un poco de práctica, no que sea pura teoría del derecho procesal teórico, sino que una de las clases por tema es práctica, de manera que los chicos puedan, los que no están acostumbrados a litigar o todavía no empezaron a litigar, meterse un poco en el tema de la práctica, que es básicamente lo que significa el derecho procesal. El derecho procesal es absolutamente práctico y está bueno bajarlo a la tierra, no ver solo la teoría, sino que ver casos prácticos. Eso es algo que el doctor Lutaif hizo especial hincapié a lo largo de todos estos años, que demos clases prácticas de forma tal que los chicos aprendan un poco más de la práctica que la teoría. Bueno, y finalmente las expectativas para el nuevo curso que empieza ya la semana que viene. Las expectativas son buenas, pero lamentablemente ya no tiene el carácter de diplomatura, así que baja en carga horaria y baja en materias. Volvemos a lo que teníamos antes, sin perjuicio, lo cual sigue siendo un curso con muy buen nivel, pero obviamente va a bajar la cantidad de alumnos porque al haber sido diplomatura el año pasado causó mayor expectativa y hubo mucho más inscriptos. Esperemos que siga como siempre, con buen nivel. Lástima que bajamos la carga horaria, ¿no? Ser padres, qué lindo y qué difícil. Te prueban, hasta que cansado les das una palmada. Si a vos te lo hicieron de chiquito y no pasó nada. O te repiten 100 veces lo mismo y les gritás otra vez diciendo estupideces. Me tenés podrido. O no entienden y se te escapa, pero vos sos bobo. Lo que reciben los niños y las niñas hoy es la base de lo que serán mañana. Acordate, cuando no los tratás bien, los tratás mal. Entra a tratobien.org y conoce otras maneras de poner límites sin violencia.
Bueno, seguimos, Gonzalo, en cuarto intermedio. Estamos con Nicolás Márquez, quien es abogado, es colega, escritor, tiene más de 15 libros y está en Salta en este momento, bueno, presentando un nuevo libro y presentando también nuevos debates. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? En el año 2016, con Agustín Laje, publicamos el libro negro de la nueva izquierda y se subtitula Ideología de género o subversión cultural. O sea que es un libro fundamentalmente dedicado a denunciar y desarmar y desarticular y alertar contra la ideología de género. Eso nos ha llevado a todo el continente, hemos estado en todo el continente salvo Canadá, porque esto incluye Estados Unidos y España. Todo el mundo habla hispana fundamentalmente. Porque el libro ha tenido una resonancia enorme, nunca lo habíamos presentado en Salta, así que estamos muy felices de estar acá. Y el libro lo que busca es despertar conciencia, porque la ideología de género es una ideología autoritaria, es una suerte de dictadura invisible que es impuesta incluso desde el Estado, y no solamente desde el Estado, sino con el aval de todos los partidos políticos. De manera que nosotros estamos tratando de generar masa crítica para que la gente advierta que esto no es una oferta agradable, que esto no es ampliación de derechos, porque esto se presenta de un modo muy amable, con un packaging muy interesante, muy entretenido, supuestamente noble, supuestamente, y sin embargo es un apéndice de la izquierda, donde además se mezclan intereses crematísticos y organismos internacionales que intentan que esta ideología forme parte de la agenda de la Argentina, y ya forma parte de la agenda de la Argentina. Bueno, después de la caída del muro, los 90, uno en la facultad se estudiaba la muerte de las ideologías, basta de izquierda y de derecha, y ahora, bueno, con este libro un poco vos retomas un nuevo debate, una nueva grieta que se vuelve a abrir desde otra óptica. Nunca se cerró esa grieta, fue un error creer que la izquierda y la derecha son conceptos viejos. La realidad es que la izquierda lo que hizo fue reconvertirse, cambiar su discurso, cambiar su estética, cambiar sus banderas y cambiar sus clientes. Antes los clientes de la izquierda eran supuestamente la clase obrera, a la cual engañaban y usaban, y más de una vez le daban un fusil y la mandaban al monte a combatir, la guerrilla. Ahora utilizan otras minorías, utilizan a las feministas conflictuadas, gente con problemas de identidad sexual, lobbies abortistas, son financiadas por lobbies abortistas. Ahora se han reconvertido para forjar el conflicto social a través de otros actores y de otro discurso. Esto es la izquierda hoy por hoy. Además, se confunde y es más difuso identificar a estos movimientos como izquierda, porque muchas veces son financiadas por organismos de mucho dinero. Pero como hoy la lucha no es material, como el materialismo dialéctico, sino que es una suerte de dialéctica cultural, no importa quién pone la plata, lo que importa es el conflicto como tal. Y ese conflicto se está llevando adelante de una manera insólita, porque nunca el feminismo tuvo tanto poder en Argentina como el que tiene ahora, pero nunca la mujer tuvo tantos derechos contemplados como los que tiene ahora. Si tiene los mismos derechos que el hombre, entonces ¿qué sentido tiene el feminismo? Es como que hubiese un movimiento, por ejemplo, en contrario a la esclavitud. Si la esclavitud terminó en 1803 en la Argentina, ¿qué sentido tiene un movimiento de estas características o un movimiento de mujeres que pida votar? Si la mujer puede votar desde 1952. Bueno, hoy la mujer puede ser presidente, gobernadora, ministro, jueza, profesora universitaria, millonaria. Hace poco no tiene ningún impedimento. Entonces, ¿por qué el feminismo explota en un momento en el cual la mujer tiene derechos contemplados exactamente lo mismo que el hombre? ¿Cuál es su postura respecto a un informe que salió la semana pasada respecto a que las mujeres en Argentina ganan menos, que deberían trabajar más para ganar el mismo sueldo? Bueno, eso es una mentira. Si eso fuese cierto, sería una ventaja de la mujer, porque ningún hombre conseguiría trabajo. ¿Qué empresario contrataría hombres en el afán de pagar sueldos más altos? Ninguno. Entonces, estos son informes tendenciosos, mal confeccionados, mal hechos. La realidad es que la mujer puede, desde el punto de vista del promedio, puede ser que gane menos porque, por ejemplo, acá estamos en un programa jurídico. Por ejemplo, se gana más en el derecho penal que en el derecho de familia. Pero, sin embargo, hay una mayor cantidad de mujeres en el derecho de familia y una mayor cantidad de hombres en el derecho penal. ¿Y esto quién lo determina? ¿El heteropatriarcado? ¿La heteronormatividad? No, esos son simplemente roles naturales en donde un fuero específico
por las características del fuero, donde está en juego la libertad, los honorarios que se pagan son más altos, más que en un divorcio o que en una tenencia, por ejemplo. Bueno, pero eso no es una determinación de una opresión. Sencillamente hay mujeres que por características propias de la mujer se sienten atraídas a determinados fueros. Lo mismo sucede en otras ramas como la medicina. Es muy común, por ejemplo, que la mujer se dedique a la pediatría y no tanto a la cardiología. Y entonces hay más pediatras y tienen honorarios más bajos, pero no porque sean mujeres, sino porque se dedican a fueros que son pagos de una manera más modesta. Pero nada le impide a una mujer ser abogada penalista o dedicarse a alguna actividad más onerosa. Esto es una cuestión espontánea del mercado, no es una arbitrariedad del patriarcado. ¿Y cómo lograr que tanto la izquierda como la derecha puedan confluir y convivir en un país, en una república? Bueno, pero eso es la convivencia la tiene que garantizar el Estado. Nosotros hoy tenemos que dar una conferencia. Ya han anunciado que van a ir grupos a tratar de sabotear la conferencia. El Estado tiene que estar presente y reprimir a los manifestantes que están tratando de censurar una manifestación libre, académica, que es la presentación de un libro. Entonces la concordia no la tienen que garantizar ni la izquierda ni la derecha, la tiene que garantizar el Estado. Lo que pasa es que el Estado está ausente. Y el Estado permite que en las marchas feministas se atente contra la propiedad pública, contra la propiedad privada, ninguna mujer es aprehendida, la policía es basureada, se le ha quitado toda prerrogativa y poder, etcétera, etcétera. Entonces, no hay paz social en la medida en que el Estado se mantiene al margen o ausente. Y finalmente, no robamos más tiempo, queremos saber su opinión. Bueno, hace pocos días se ha recuperado la nieta 129 y sabemos también que se debate continuamente de nuevo el número de desaparecidos durante la última dictadura militar, el famoso la cifra de 30.000, y vos has tenido una participación mediática también de que no es esa postura. Bueno, en realidad los que dicen que hubo 30.000 desaparecidos son unos mentirosos o unos ignorantes, porque inclusive hay un agravante interesante. Durante el gobierno corrupto y corruptor de Cristina Kirchner, la Secretaría de Derechos Humanos en el año 2015, durante el gobierno de Cristina Kirchner, hizo una actualización del informe primigenio de la CONADEP, que ya se había actualizado en el 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner y en el 2015 se volvió a actualizar y se llegó a la cifra que durante el último gobierno militar hubo 6.447 desaparecidos. ¿Y por qué es tan importante la discusión del número? Bueno, por dos razones. Primero, porque la ampliación del número le da espectacularidad y sataniza a la represión militar. En segundo lugar, la represión militar, yo no estoy de acuerdo con la metodología del desaparecido, pero fue dirigida contra organizaciones terroristas específicas y prácticamente el margen de error fue muy bajo. Esto es un dato cierto. Ahora, si yo digo que fueron 30.000, el margen de error es enorme. Entonces daba la sensación de que salían a matar a cualquiera. Entonces un poco la espectacularidad del número, el festival de indemnizaciones y la búsqueda permanente, constante, consistente en satanizar al bando triunfante que fueron las Fuerzas Armadas en esa contienda, hace que se insista en ese número. Pero es el propio Estado el que ha dicho que la cifra es 5 veces menor. 6 por 5, 30. Están quintuplicando el engaño. Bueno, la verdad que da muchísimo para seguir trabajando y esperemos que encontrar en algún momento una paz social, al menos que podamos construir esta nación en una república. Ojalá que así sea. No estamos muy bien encaminados en ese sentido, pero en algún momento el rumbo se tendrá que retomar, pero eso lo tiene que pedir la gente y la gente tiene que aprender a votar un poco mejor. Muchas gracias, Nicolás. A ustedes. El padecimiento mental es algo que le pasa a unos pocos. Las personas con padecimiento mental deben ser aisladas. El padecimiento mental es irreversible. No te creas esos mitos. Vivimos en un mundo lleno de prejuicios que es mejor combatir. Todos podemos necesitar en algún momento atención en salud mental. Tenemos derecho a vivir en la comunidad, tomando nuestras propias decisiones. Con la asistencia profesional y el apoyo de todos, la recuperación es posible. Ley Nacional de Salud Mental número 26.657. Inclusión social.
Bueno, estamos con Agustín Laje, quien es escritor, licenciado en Ciencias Políticas. Bienvenido a Salta y bueno, contanos un poquito tu paso acá con el doctor Nicolás Márquez. Bueno, muchas gracias por el diálogo, estamos muy contentos de estar en Salta. Con Nicolás publicamos juntos un libro en el año 2016, que se tituló El libro negro de la nueva izquierda y que tuvo un éxito que no esperábamos. El libro rápidamente se volvió bestseller internacional, incluso en la cadena Amazon, y eso nos llevó a andar por todo el mundo y por toda la Argentina, pero curiosamente a Salta no habíamos venido antes a presentar este libro. Sí habíamos dado en otros años otro tipo de conferencias, pero este tema y este libro es la primera vez que nos traen acá en Salta. Sabemos que hay muchas expectativas, nos han recibido de manera espectacular y suponemos que lo de la noche también va a ser espectacular porque se esperan alrededor de 800 personas, con lo cual se ve que el público salteño está muy interesado en estas temáticas. Bueno, esta temática que también se abrió mucho la grieta en este país, sobre todo el año pasado con el debate del aborto, pañuelo verde, pañuelo celeste, y vos terminaste siendo una de las figuras o representante del pañuelo celeste. Sí, a ver, digamos, el tema del aborto debe ser comprendido como parte de una agenda integral, que es lo que nosotros llamamos ideología de género, que a su vez es una derivación ideológica de un proyecto político que se llama Nueva Izquierda. Esto es como las mamushkas, ¿viste? Las muñecas rusas, que hay una grande, después una más chiquita, después otra más chiquita y están todas una dentro del... Yo creo que el aborto es un punto de una agenda, es una muñeca más chiquita que otras. Entonces a mí sí se me pasó a reconocer por el tema aborto, pero yo siempre trato de hacer hincapié de que el aborto no es el único punto de esta agenda. Esta agenda tiene muchos puntos, muchos de ellos ya los hemos ido perdiendo, pero bueno, afortunadamente la gente está reaccionando en el buen sentido de la palabra, con un montón de cuestiones que estamos viviendo, no solamente aquí en Argentina, sino en Occidente en general. Hablamos con Nicolás respecto a que después del muro de la caída del muro de Berlín, la década del 90, se hablaba del fin de las ideologías. Y usted, bueno, un poco con este libro, revivan el fuego y también siempre la izquierda demonizó a la derecha y ahora también se ve un poquito que determinados sectores de la derecha también demonizan a la izquierda y hay una suerte de entrecruce que está bastante avivado. Bueno, está bastante avivado y eso revela, digamos, el error de la tesis del fin de las ideologías, que en verdad el fin de las ideologías fue, si mal no recuerdo, década del 60 de Daniel Bell y en la década del 90 apareció el fin de la historia de Francis Fukuyama. Como quiera que sean, las dos tesis son falsas en la medida en que nunca hemos estado tan ideologizados como hoy, en el sentido de que los ismos hoy pululan por doquier, es decir, hoy tenés ismos para todo, tenés desde feminismo, tenés indigenismo, tenés ecologismo, ambientalismo, garantismo, abolicionismo, tenés, insisto, veganismo, ¿no? O sea, que lleva incluso a gente a boicotear ciertos restaurantes, como pasó hace poco en Buenos Aires, donde fueron a golpear contra los vidrios y contra las mesas de unos restaurantes que servían carne y otro que servía pizza, y la pizza se hace con queso y el queso se hace con leche. Bueno, es decir, estamos viviendo, un mundo de radicalización ideológica que contraría esto del fin de las historias o el fin de las ideologías. De modo que sí, hay una derecha que está reaccionando un poco tarde a este mosaico de microideologías que caracterizan a las nuevas izquierdas. Todas estas microideologías tienen una particularidad, un hilo conductor que las comunica, que es que suponen más discurso de tipo moral que político, económico. La vieja izquierda decía, vamos a hacer una revolución que va a implicar modificar radicalmente el sistema económico capitalista. Ahora estas nuevas izquierdas no, moralizan. Y el discurso políticamente incorrecto de la derecha tiene que ver con esa rebeldía respecto de la moralización de la cual uno es sujeto pasivo. Entonces me vuelvo sujeto activo en la medida en que me rebelo contra esa política moralizante. Sos una mala persona si comes una pizza porque el queso se hizo con leche y se la sacaron a las compañeras vacas, ¿no? Sos una mala persona si no usas lenguaje inclusivo y decís todos en vez de todes.
sos una mala persona si no decís que una persona es aquello que autopercibe ser y no aquello que efectivamente y biológicamente es. Estamos en un relato donde ser buena persona es muy fácil, depende de un discurso político-moral, y la derecha está reaccionando en calidad del malo de la película, pero esa calidad de malo de la película está trayendo demasiados jóvenes, muchos jóvenes tenemos hoy en día. Bien, bueno, eso es en marco de la batalla, podría decirse, batalla entre comillas, cultural. Ahora bien, desde el marco legislativo jurídico parece que ustedes van, el sector que representan, desde atrás, corriendo de atrás, siempre la norma es como que se le anticipa y que, por ejemplo, hay normas que salen y que después se discuten. Totalmente. A ver, eso tiene que ver con la lógica de la democracia. La democracia se supone que es un método para decidir conforme el voto de la mayoría. ¿Cómo hago yo para saber cuál va a ser el voto de la mayoría? Interpreto lo que se llama opinión pública. Si la opinión pública no está impactada por la ciudadanía en su mayoría, queda impactada entonces por aquellos que publican su opinión, que son los medios de comunicación. Deja de ser opinión pública y pasa a ser opinión publicada. Nuestro sector ha estado callado durante mucho tiempo siendo mayoría, a tal punto que terminó teniendo la sensación de ser minoritario. Esa espiral del silencio empezó recién a romperse con estas marchas multitudinarias que se dieron el año pasado por el tema aborto. Esta espiral del silencio se rompió en Perú con las marchas de Con mis hijos no te metas, que movilizaron a millones de peruanos. Entonces yo creo que nuestra gente está empezando a entender que tenemos que hacer algo en la opinión pública para darle forma a nosotros, porque somos la mayoría, a la opinión pública, y que cuando esa opinión pública aparezca como realmente debe ser, entonces los políticos, ya sí desde la esfera política, va a haber otra tratativa de otro tipo de leyes. Leyes pro vida, leyes pro familia, leyes que en definitiva quieren la mayoría. La regla de la mayoría es la regla de oro de la democracia. Bueno, Agustín, no te robamos más tiempo, te agradecemos muchísimo y que tengan excelente estadía en Salta. Bueno, muy amable, gracias por el diálogo. Seguimos en Cuarto Intermedio, Roque, con una visita internacional. Así es, Gonzalo, porque recordemos que esta semana se estuvieron realizando las jornadas nacionales de Derecho Procesal y nos está acompañando en este momento, un gusto para nosotros que esté con nosotros, Antonio Dopaso Cabral, quien es profesor de la Universidad de Río de Janeiro y procurador también. Muchas gracias por venir. Gracias a usted. Bienvenidos. ¿Primera vez en Argentina y en Salta? No, he estado otras veces en Argentina, sí, pero en Salta es la primera vez. Bien, ¿cuál es la impresión de...? Sí, me gusta muchísimo. He podido hacer un poco de turismo en la ciudad, una ciudad muy rica, muy linda, la región también. Bien. Muy ¿Nos llevaron a comer empanadas? Me imagino que sí. Sí. Bueno, me parece muy bien. Está bien. Bueno, los que les interesa, bueno, empecemos con los temas de que va a exponer usted en el día de mañana recién. Esto que hablamos ¿de qué hablamos cuando hablamos de convenciones procesales? Entonces, convenciones procesales son un tema que crece muchísimo, no solamente en Brasil, pero creo que en el mundo entero. Es la posibilidad de las partes en un proceso judicial definir la estructura del procedimiento a través de un negocio jurídico, a través de un contrato. En un contrato, por ejemplo, de compra y venta de un producto, después de la definición del producto, del precio, etc., disposiciones sobre el derecho material, las partes pueden abrir un capítulo en el contrato para disciplinar el proceso futuro para resolver cualquier controversia que se pase en aquel contrato. Ese proceso futuro, por ejemplo, someterlo a la cuestión a un arbitraje. Sí, es una cosa muy parecida, muy similar al arbitraje, sí, pero ante a los tribunales estatales. Bien. Algo que las personas sostenían con el arbitraje
pero perante un juez estatal. Y entonces las personas pueden elegir un lugar para procesar la causa, pueden elegir las formalidades para las notificaciones judiciales, por ejemplo, por un correo electrónico. Pueden repartir los costos del proceso entre ellas de forma diferente de aquella prevista en la ley. Pueden renunciar a recursos a los tribunales superiores y entonces el proceso se resuelve más rápidamente. Y entre varias ventajas de estos instrumentos están la reducción de los costos, la previsibilidad, porque el proceso es muy imprevisible, y entonces cuando las partes disciplinan el proceso futuro pueden tener en cuenta cuánto tiempo será necesario para resolver la disputa, cuánto costo tendrán para empezar y terminar la litigancia y muchas otras cosas. Y entonces estas convenciones procesales empiezan a ser utilizadas no solamente en el proceso civil, sino también en el proceso penal. Cuando un criminoso sospechoso hace un acuerdo con una autoridad pública en el proceso penal, pueden acordar sobre la pena o sobre el régimen de cumplimiento de la pena, que son disposiciones sobre el derecho sustancial, pero pueden también acordar disciplina del proceso futuro, la publicidad de los actos, promesas de no procesar hasta tanto tiempo, y entonces existe una combinación entre derecho y proceso. Se puede trocar una cosa por la otra en estos procesos de negociación. Bien, muy interesante, porque pensemos, pensando en quienes no son abogados y nos están viendo, ¿no? Yo celebro un contrato de locación, de alquiler, ¿verdad? Y en la misma cláusula establezco que si hay incumplimientos contractuales, si es necesario iniciar un juicio de desalojo, las reglas procesales las fijamos de antemano. Lo vamos a hacer en un proceso en donde no se va a permitir recurrir, ir a plantear recursos de apelación y demás. ¿Eso está legislado en Brasil? ¿Es norma positiva en Brasil? Sí, pienso que estas prácticas existen hace mucho tiempo y eran legisladas con disposiciones específicas en la ley, y ahora el nuevo Código brasileño del 2015 disciplinó cláusulas generales de negociación. Este es el gran avance, porque estas cláusulas hacen que las partes no se queden más presas a aquellas disposiciones específicas y puedan, con su imaginación, adaptar los procedimientos para como quieran, aunque el legislador no haga específicamente una disposición en la ley. Entonces es la imaginación de los abogados que empieza en Brasil y en otros muchos países a inserir en los contratos cláusulas que quieran adaptar el procedimiento a los intereses de las partes. Uno piensa, la figura muy interesante, en contratos en donde las dos partes están en igualdad de condiciones, donde hay una posición dominante con respecto a uno con respecto a otro, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en los contratos de consumo, en donde tenemos por un lado una multinacional que prefija cómo son las cláusulas y establece un procedimiento que no resulta muy equitativo para el consumidor, digamos. ¿Cómo se resuelve eso? Sí, por supuesto, esa es también una preocupación de los brasileños. El código prevé una forma de control de la negociación procesal y prevé también que en causas de vulnerables los contratos, las convenciones procesales pueden revelarse inválidas y por tanto no serán aplicadas en lugar de la regla legal cuando intereses de los consumidores, de los trabajadores y entonces grupos vulnerables que no consigan negociar todas las cláusulas. Esto se pasa también en Brasil y creo que aquí en Argentina se pasa lo mismo, que son los contratos que decimos de adhesión, contratos formularios prontos que una multinacional, un player
internacional les da y la persona es en una posición muy vulnerable y no consigue negociar las cláusulas individualmente. Simplemente acepta o no. Acepta no, o no. No hay otra. En estos casos la convención procesal no será válida. Bien. Si se revelar muy lesiva al vulnerable. Pero en Brasil decimos que cuando la convención procesal refuerza la posición del vulnerable en el proceso, la convención será válida todavía, aunque sea inserida en un contrato de adhesión. Entonces, no es solamente porque se trata de una relación de consumo que la convención será considerada inválida. Debe ver el resultado de la negociación, es el proceso que se definió al final, es más favorable o menos favorable a la persona vulnerable. Perfecto, claro. En todos los sistemas vemos que lo que se intenta en el sistema de justicia, de administración de justicia, es que los procesos judiciales sean lo más cortos posible, que cuanto antes tengamos una sentencia, que se haga justicia lo más rápido posible, es lo que reclaman los ciudadanos. ¿Usted cree que de esta manera se puede tener tiempos más breves procesales o renunciar, como decía Gonzalo, a unas cuestiones procesales y que más rápido tengamos una sentencia? Y al mismo tiempo, la tecnología en los tribunales de Brasil también se está aplicando, viene utilizando tecnología. Sí, sin duda, creo que las convenciones procesales llevarán a un resultado más rápido y menos costoso. Porque si las partes quieren que el proceso continúe a ser demasiadamente demorado, demasiadamente costoso, no ha sentido en negociar convenciones procesales. Basta dejar que la ley incida, que la regla legal incida al caso. Entonces, si las partes se disponen a negociar para un proceso diferente, es naturalmente para hacerlo más rápido, más corto, con menos incidentes y menos trastornos procesales y al fin y al cabo para hacerlo más eficiente y menos costoso. La tecnología en Brasil está siendo utilizada en los tribunales muy fuertemente, es una tendencia que tenemos en los últimos 2 o 3 años. Los tribunales han empezado a desarrollar herramientas tecnológicas para seleccionar procesos con causas repetitivas y cuestiones que se reproducen a los miles en la justicia. Estas herramientas empiezan a ser utilizadas también por los abogados para proyectar el resultado probable en una litigancia. Ahora en Brasil tenemos robots que hacen consultoría como abogados, solo basta preencher un formulario, a veces en la internet, y la parte obtiene un contrato pronto. Hay también herramientas de machine learning que empiezan a ser utilizadas por órganos de control, como los tribunales de cuentas, el Ministerio Fiscal, para hacer un mapeamiento de los problemas futuros de implementación de políticas públicas, cuando ciertos indicadores acusan una alta probabilidad de que aquel contrato no sea cumplido. Y entonces es una función, por así decir, preventiva de los litigios. Tenemos también en Brasil un sistema que empieza a ser implementado, que es un sistema de precedentes judiciales. Para un país de tradición, país de civil law, tradición romano-germánica, como son nuestros sistemas jurídicos, es una innovación. Para bien aplicar un sistema de precedentes, tenemos que encontrar el precedente en el sistema, saber cuál es el primer caso que debe liderar la jurisprudencia. En un segundo momento aplicativo, debemos saber cuáles son los casos en los cuales el precedente incide y debe ser aplicable. Y entonces las herramientas tecnológicas están sirviendo también a esta finalidad de bien operar un sistema de precedentes judiciales, para localizar la decisión que formó
la ratio decidente, el precedente, y después para seleccionar los casos en los cuales los precedentes deben ser aplicables. Para correctamente hacer esta transposición, los tribunales están construyendo herramientas tecnológicas. Y entonces es un tema muy importante que se desarrolla muchísimo en Brasil. Es muy interesante porque nosotros todos debemos preocuparnos con las herramientas tecnológicas porque tendrán un impacto inmenso en las profesiones jurídicas. Exacto. Sí. La verdad que sí, muy interesante. Muy poco, Roque, que hagamos un brevísimo corte y seguimos conversando con el profesor de Río de Janeiro que nos visita acá en Salta. Ya volvemos, quédese por la señal de Somos Salta. Ser padres. Qué lindo y qué difícil. Te prueban, hasta que cansado les das una palmada. Si a vos te lo hicieron de chiquito y no pasó nada. O te repiten 100 veces lo mismo y les gritás otra vez diciendo estupideces. Me tenés podrido. O no entienden y se te escapa, pero vos sos bobo. Lo que reciben los niños y las niñas hoy es la base de lo que serán mañana. Acordate, cuando no los tratás bien, los tratás mal. Entra a tratobien.org y conoce otras maneras de poner límites sin violencia. Seguimos en cuarto intermedio, Roque, seguimos con nuestro invitado. Así es. Que habla muy bien castellano. Perfecto, mejor que nosotros. Nos ha facilitado la entrevista, ¿no? Sí. Bueno, estamos hablando respecto del proceso civil, Gonzalo. Así es. Y queremos saber algunas cuestiones más vinculadas a este tema. Acá en Salta estamos discutiendo reformar el procedimiento civil. Si pasamos del procedimiento escrito que tenemos actualmente al procedimiento oral. ¿Cómo se ha dado en Brasil esta discusión? Esta es una discusión muy importante porque en Brasil el código brasileño anterior a esto que hemos aprobado en el 2015 tenía un formato muy similar a aquello de los países de Latinoamérica y también del código argentino. Es un procedimiento mezclado entre escritura y oralidad. Pero el nuevo código brasileño ha querido afastarse un poco de la oralidad y privilegiar el procedimiento escrito. O sea, más predominantemente escrito es hoy el procedimiento. ¿Y eso atenta contra la morosidad? Sí, atenta contra la morosidad porque un juez tiene condiciones de juzgar y conducir mucho más procedimientos sin tanta oralidad como teníamos antes. Pero, o sea, la oralidad hace morosos a los procesos. Sí, la oralidad puede tener resultados muy buenos y hacer los procesos más rápidos cuando se llega a un acuerdo, cuando las personas se juntan y se acuerdan a través de la oralidad. Pero cuando no se llega a un acuerdo, la oralidad llevó el proceso a un estado de duración más demorada. Claro. El tiempo del proceso con oralidad a una tendencia de que sea mayor, más grande que el tiempo de proceso con menos oralidad. Es un dilema porque el desafío es respetar las garantías constitucionales fundamentales, hacer con que la justicia sea más humana, más próxima a las personas y al mismo tiempo que el sistema íntegramente funcione de una manera a permitir que todos los procesos tengan en media, a lo menos en media, una duración razonable. Y entonces la opción del legislador brasileño fue de reducir oralidad. Creo que no sea una buena opción, pero es la opción que tenemos hoy para conducir más de 100 millones de procesos que tenemos, un sistema muy grande. Y entonces el procedimiento tornóse predominantemente escrito en Brasil. Pero tenemos todavía
audiencias, tentativa de conciliación y mediación dentro de este procedimiento. Claro. Hemos tenido una reducción, no totalmente extinción de la oralidad. Bueno, te comento que ahora en Salta, en estos momentos, estos últimos 2 años, hay una discusión en estos tribunales respecto a cómo se debe trabajar, particularmente respecto al tema horario y respecto a los días. Actualmente en nuestra provincia se trabaja de lunes a viernes en los tribunales provinciales de 8 de la mañana a 13 horas, ¿no es cierto? De lunes a viernes, y tenemos 2 ferias judiciales que son periodo de vacaciones en el cual no atiende al público, no hay administración al público de justicia, que es 2 semanas en julio y todo el mes de enero. Ya 45 días inactivo el Poder Judicial todos los años. Existen actualmente intentos por cambiar esto. ¿Cómo funciona el sistema judicial en Brasil? Bueno, respecto al horario, en Brasil los tribunales funcionan de lunes a viernes. Normalmente la justicia civil y criminal de las 10 de la mañana o a las 11, depende del tribunal, de las 10 a las 11 hasta las 19 horas, 7 horas de la noche. No sé explicar por qué funcionan, sobre todo en el periodo de la tarde, pero creo que sea una cuestión de tradición. Nosotros teníamos vacaciones colectivas en los tribunales. Las ferias que llamamos nosotros. Las ferias, en enero y julio también, hasta 2004, cuando hemos tenido una gran reforma en el sistema judicial brasileño y se extinguieron las ferias colectivas. Aquella época se decía que si todos los magistrados tenían vacaciones, ferias en conjunto, sería mejor para el mantenimiento de la constancia de la jurisprudencia. Y entonces sería un sistema, si no ideal, mejor que una alternativa en que cada magistrado podría tener vacaciones separadamente. De 2004 hasta los días de hoy, no tenemos más ferias colectivas. Los tribunales funcionan constantemente durante todo el año y en enero y julio, cuando muchas personas viajan y entonces son de vacaciones individualmente, las cámaras, las turmas, cámaras, se componen con otros miembros del Poder Judicial, otros jueces que vienen allí para sustituir a aquellos que están de vacaciones. Claro. Entonces los tribunales continúan a tener sus actividades normalmente. Claro. Y nosotros no hemos experimentado el efecto que se temía en aquella época. La jurisprudencia no ha cambiado muchas veces por causa de esta composición mezclada de los órganos judiciales. Y entonces el miedo que teníamos de abolir o de extinguir las ferias colectivas no se ha comprobado. Así que bueno, justicia todo el año en Brasil. Justicia todo no el hay año. feria en Brasil. Me quedé con el tema de los horarios, que en la justicia civil y en la justicia criminal, a partir de las 10, 11 de la mañana hasta las 19 horas. ¿En otros fueros es distinto el horario? Sí, en otros fueros, como por ejemplo en la justicia laboral, en la justicia del trabajo, especializada, es un órgano jurisdiccional especializado. Las actividades empiezan más temprano porque los trabajadores muchas veces no pueden comparecer para audiencias en el medio del día y entonces la justicia laboral brasileña empieza sus trabajos a las 8. Depende del tribunal, pero es muy normal que tengamos audiencias a las 8, a las 7:30. Claro. Entonces es un poco diverso, Sí. pero la justicia laboral también los trabajos no van hasta tarde, Claro. hasta la noche. Ahora, Muy interesante, bueno, otras cuestiones que también nos llaman la atención como abogados, como ciudadanos, sobre todo bueno, en Latinoamérica que tuvo muchos casos de corrupción de nuestros gobiernos. ¿Cómo vivieron ustedes el Lava-Jato? Entonces la operación Lava-Jato fue y en sido aún está en funcionamiento
una revolución en Brasil, porque fue una operación que empezó de un caso y se transformó en un conjunto de actividades de diversos órganos, el Ministerio Fiscal, el Poder Judicial, órganos de fiscalización tributaria y financiera, para llevar nuestra sociedad a un otro patamar en términos de combate a la corrupción. Y en términos jurídicos, la operación Lava Jato llevó el sistema jurídico brasileño a una evolución muy grande, especialmente en el sistema criminal, que ahora camina en la dirección de un sistema puramente acusatorio, con mucho más poderes para el Ministerio Público, la acusación, también para negociar acuerdos de colaboración premiada con los sospechosos y los criminosos. Y entonces el sistema brasileño de justicia criminal se desarrolló muchísimo por un producto de la jurisprudencia. Sin cambiar la ley, evoluimos muchísimo en la comprensión del sistema de proceso penal, del sistema de justicia criminal, en esto rumbo de una justicia más negociada y más efectiva entre los órganos de investigación criminal y los sospechosos. Y sé también que los resultados de las investigaciones brasileñas han impactado mucho otros países del Cono Sur, de la América del Sur. En Argentina particularmente. En Argentina también, Perú, otros países, porque muchos de los players que estaban siendo investigados tienen actividades económicas en otros países, también en África. Y entonces sé que por medios de cooperación internacional las pruebas fueron compartidas con las autoridades argentinas y de otros países, y estoy seguro que las investigaciones llevarán vos a descubrir otros tantos delitos que pueden haber sido practicados aquí en otros países también. Bueno, la verdad que muy destacable, y yo quería hacer una apreciación personal ya para ir terminando, Gonzalo, que es, en Argentina el ciudadano de a pie, el ciudadano común y corriente, tiene un gran descrédito hacia la justicia, no confía mucho y no espera mucho de la justicia. ¿Cómo es en Brasil? ¿El ciudadano también tiene esta distancia con el servicio de justicia o tiene más confianza? ¿Usted qué es lo que siente? Yo no sabría hacer una comparación porque no sé cómo las cosas se pasan aquí en Argentina, pero puedo decir que después del fin de la dictadura brasileña, el pueblo brasileño tenía un distanciamiento total de todas las autoridades. Después de 30 años, creo que las personas en Brasil creen que el judiciario puede ser una última instancia para resolución de conflictos, para que sus derechos sean respetados. Y entonces, en general, en Brasil, hace 30 años se decía para las personas en la calle, vaya a procurar sus derechos. Y ahora no, porque las personas saben dónde procurar, quién les podrían ayudar. Tenemos un servicio de defensoría pública, asistencia gratuita judiciaria muy bueno, que se estableció en todas las provincias, todos los estados de Brasil. Y entonces las personas las más pobres del país pueden todavía tener una asistencia jurídica de un abogado costeado por el Estado, y entonces pueden acceder, pueden tener su acceso a la justicia. Para cualquier tipo de proceso. Para cualquier tipo de proceso, en cualquier justicia, federal, estadual, del trabajo. La justicia del trabajo es totalmente gratuita en Brasil. Bueno. Entonces creo que el Poder Judicial tiene la confianza de la mayor parte de la población. Bueno, una última pregunta, y es una pregunta difícil, doctor. Sí. ¿Maradona o Pelé? Voy a responder. En términos abstractos, creo que Pelé. Pero de los jugadores que yo he visto
jugar, Maradona, sin duda. Bueno. Salomónica, respuesta. Sí. Muy bien. Bueno, nosotros vamos al final. Sí. La verdad que ha sido brillante la intervención, nos ha ilustrado muchísimo. Me hizo acordar en la época de la facultad cuando estudiamos a Freitas, ¿te acordás? ¿Te acordás, Frey? Exactamente, el padre Sí, de sí. todo. Bueno, uno de los antecedentes en los que ha Nuestro código de el Código velocidad. Civil. Exactamente. Pero Antonio, muchas gracias. Ha sido un placer realmente. Bueno, un programa que pasó volando realmente. Muy interesante, Así es. todos los temas tratados. Así es, Gonzalo, y nos queda más que nada despedirnos hasta la semana que viene con una semana corta, se viene Semana Santa, Sí, así que efectivamente. aquellos que se van de viaje que la pasen lindo y nos estaremos viendo el próximo viernes. Así es. Muchas gracias. Esto fue Cuarto Intermedio. El programa del Colegio de Abogados. I was a bachelor, I was certified. Nobody could tie me down.